Desde presidentes que heredan antecedentes políticos, culturales e incluso rasgos del discurso de sus antecesores. Nadie vaya a creer que el desarrollo de Venezuela depende de los gringos. Depende del trabajo, la inventiva, la creación y la capacidad hermosa de este pueblo de amar. En Venezuela viene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Y teniendo rasgos personales como Maduro, haciendo un llamado a la juventud cuando la mayoría de sus adeptos son personas mayores. Juventud, me dirijo a ustedes, que nadie se deje confundir. Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos. Además de un lenguaje verbal amenazante, usando sus manos como si fueran armas. Allá ellos, nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía. Y la notable forma en la que Claudia Sheinbaum habla para transmitir calma y aguantar la tristeza que siente por dentro. Desde México hacia los Estados Unidos. Esta medida evidentemente afectará a las empresas que están en nuestro país, afectará al pueblo de México, pero afectará también mucho al pueblo de los Estados Unidos. Conozca cómo Claudia Sheinbaum y Nicolás Maduro heredan el discurso de AMLO y de Hugo Chávez para hacer un llamado a las personas. Este domingo, 9 de marzo, a las 12 del día, estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el mejor lugar para poder tomar juntos decisiones e informarles de cuáles son las acciones que hemos decidido emprender. Nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía. A buen entendedor. Vamos a ver qué dicen sus cuerpos, además de sus palabras, junto a un experto, porque esto es más allá de las voces. ¿Qué tal amigos? Aquí desde las voces del secuestro y junto al experto Enrique Serrano vamos a analizar a dos figuras públicas, a Claudia Sheinbaum y a Nicolás Maduro, dos figuras del socialismo, de la izquierda latinoamericana que con su característica forma de hablar nos recuerdan a otras figuras políticas del pasado. Vamos de inmediato a ver qué características, qué análisis podemos hacer más allá de las voces. ¿Qué tal estás, Enrique? Un saludo. Muy bien, muchas gracias, Joseph. Enrique, de una vez analicemos primero a Maduro y después a Sheinbaum para ver qué característica comparten a la hora de hacer sus discursos. El imperialismo allá ellos. Nadie jamás piense que el imperialismo va a ayudar a Venezuela nunca en la vida. ¿Estamos claros? El único que va a ayudar a Venezuela se llama el pueblo de Venezuela, nosotros y ustedes, mujeres. Nadie vaya a creer que el desarrollo de Venezuela depende de los gringos. Depende del trabajo, la inventiva, la creación y la capacidad hermosa de este pueblo de amar nuestra historia. Juventud, me dirijo a ustedes. Aquí, antes de continuar con este discurso, Enrique, me gustaría hacerte una pregunta, porque es que se puede se puede decir que la gente cuando Nicolás Maduro hace el comentario de que el único que puede salvar al pueblo de Venezuela, la gente dice Nicolás Maduro, antes de que él después se, digamos, corrija para poder decir el pueblo de Venezuela. Entonces es curioso ver cómo la paralingüística, el contexto que tiene Nicolás Maduro puede ser un poco de miedo o un poco de idolatría. Ese es el contexto que él tiene. ¿Qué puede significar esto? Todo esto se inscribe en el culto a la personalidad que creó Chávez.
Hugo Chávez recitaba, por decirlo así, una serie de arengas que de este modo tan enfático en el que hablaba, pues justamente producían la sensación de que había que contestar, había que responder, sobre todo con acciones. Maduro es pues un epígono de Chávez. Ha copiado el modelo y ahora que han pasado los años quiere reproducirlo porque se supone que ya en buena medida está olvidado. Es una forma de caudillo que era popular en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Este caudillo que se agarra del micrófono, que mueve los brazos con gran énfasis, que hacia arriba y hacia abajo produce la sensación de que está como navegando, como remando. Esa característica del culto a la personalidad hace que necesariamente los que están ahí detrás aplaudan y lleven, digamos, una especie de ritmo gozoso de lo que el caudillo está diciendo. Entonces, en buena medida se parece a los discursos que hace 20 años veíamos de Hugo Chávez. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace. Por eso comparta este video, deje su me gusta y suscríbase, para que todos podamos escuchar la voz de los que defienden la libertad. Enrique, cuando nosotros tenemos una comparativa de Maduro con Chávez y que tenemos esta paralingüística de la idolatría, significa que la gente está desacostumbrada a Chávez, está Sí, desacostumbrada a lo que hacían con Chávez en sus discursos cuando él era eufórico, que cogía el micrófono, así como tú lo dices, y que agitaba las manos al levantar a las masas. O sea sí, que la gente demuestra es una memoria, digamos, cultural, muscular a la hora de escuchar los discursos de Maduro. claro, y además tiene esta lógica del campo abierto, de la movilización, como ellos la llaman. Es decir, es un lenguaje artificialmente Y transmitido al ustedes, pueblo. mujeres. Pues sí, efectivamente, el movimiento del brazo hacia adelante, toda esta, digamos, parafernalia de navegar, como digo, remar, produce la sensación de que todos deben ir en una dirección determinada. Incluso esta toma del público muestra muy a las claras que, digamos, son un público profesionalmente establecido ahí para apoyar todo lo que diga el caudillo. La uniformidad de los sombreros, de las camisetas, demuestra que es toda una especie de gran representación teatral, un montaje gigantesco que se nutre de movimientos bruscos y de aplausos y de gritos, ¿sí? Como en una manifestación de arengas continuadas. Efectivamente, ya se sabe lo que va a decir, ya tiene un libreto muy bien establecido y lo repite una y otra vez. Entonces, las variaciones son mínimas y las reacciones por eso del público son tan telegrafiadas, tan predecibles, digamos. Eso es lo característico de un modelo autoritario y de un comportamiento autoritario de un público que ya está acostumbrado a reaccionar de un modo predecible. O sea, podemos decir que es tan autoritario el discurso de Nicolás Maduro, o bueno, Nicolás Maduro es tan autoritario que tiene un público ya entrenado, ¿no? Sí, Que ya exacto. sabe cómo comportarse a la hora de que hay un discurso. Y por ejemplo, Enrique, cuando nosotros tenemos este llamado, porque él dice, a la juventud me dirijo, en este momento. No se confundir. Si los gringos quisieran algún día un diálogo respetuoso, de igual a igual, lo haríamos. Lo hemos hecho y lo haremos sin problema. Pero si los gringos quieren continuar su camino de apostar al fascismo, a la violencia en Venezuela, de apostar a las sanciones, allá ellos. Nosotros seguiríamos en nuestro camino de independencia, soberanía, paz, trabajo, desarrollo, armonía. A buen entendedor.
Claro, ahí está lo que tú decías, ¿no? De que él trata de ser un llamado al público para que se hagan partícipes del discurso, ¿no? Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Lo que usa son dichos, arengas, para que la gente conteste y sea partícipe. Cuando él Sí, hace un llamado a los jóvenes, como mandando un mensaje, ¿está haciendo eso? ¿Volviéndolos partícipes del discurso o para qué funciona eso? pues es una paradoja que se refiere a la juventud cuando la mayor parte del público que se ve ahí es ya de una edad adulta. Incluso algunos superan los 50 años. Es decir, ese llamado a la juventud se deriva un poco de abarcar o pretender abarcar justamente una población que no le obedece de un modo tan ciego como aquellos que están acostumbrados a participar en esas manifestaciones con la perspectiva de que de eso van a vivir, de eso van a comer. Es decir, son, digamos, profesionales del halago, profesionales del aplauso y de cualquier tipo de discurso, de cualquier tipo de movilización que el gobierno tenga determinado establecer. Entonces, se nota que no se dirige a la población joven, sino justamente a una especie de clientela que alaba todo y vitorea todo lo que diga Nicolás Maduro. Enrique, por ejemplo, hay unos gestos que él utiliza. Entonces, él hace un gesto de dar la vuelta con la mano. Entendemos que hay gestos que pueden ser aleatorios para que la persona tenga un orden en su cabeza, pero Sí, el moverse la camisa para abajo es un síntoma de ansiedad, de nerviosismo, ¿de qué? Este gesto, sí. ese gesto. Él ¿De qué hace referencia? quiere aparecer todo el tiempo como un individuo, digamos, muy listo, muy dispuesto a, a una respuesta fuerte, casi se diría furibunda. La camisa arrugada o algo así, el viento que le levanta la camisa lo haría caer un poco en el ridículo. Entonces él se vigila a sí mismo y vigila la imagen que está transmitiendo y así también el público responde de esa manera tan predecible. Esto es interesante porque estas manifestaciones son ya una práctica inveterada, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, en todas las regiones dictatoriales, en los que hay una clientela para aplaudir, para hacer eso, para oír estos discursos. Me hace pensar en esos larguísimos discursos de Fidel Castro que duraban 6 o 7 horas, que tenían esa misma condición enfática de hablar entre fuerte y luego cambiar un poco el tono de la voz a algo más suave, de pronto matizar con un chiste. Lo mismo hacía Hugo Chávez en su Aló Presidente, que duraban también muchas horas, y en sus discursos, famosos por durar mucho tiempo. Y la gente tenía que seguir ahí parada, imperturbable, digamos, aplaudiendo sistemáticamente lo que el caudillo decía. Pues el esquema es el mismo y Maduro pues ya lo conoce de memoria, pero no quiere mostrarse desarreglado, quiere dar la sensación de fuerza, de poder, de convicción, incluso de determinación, que es lo que, por lo menos en las cámaras de televisión, más le apoya a la gente. Enrique, cuando nosotros tenemos este gesto que él hace y que lo acabas de mencionar, de subir el tono y después desacelerar la voz y bajar el tono, eso es una forma, digamos, de ser enfático, ¿no? Como hacer un énfasis en algún tema en específico que él quiera mencionar. Sin embargo, cuando él hace el gesto de hacer así, de así tiene que ser, ¿qué significa este Es gesto que va a hacer? un modelo, digamos, tajante y amenazante que muestra, esto es lo último que voy a decir y, digamos, te estoy insultando o estoy respondiendo Mm. con un insulto, con algo que supone una determinación suprema, una especie de amenaza, amenaza cumplida en la perspectiva de que ese pueblo se vengará de aquel obstáculo que lo está atenazando. En este caso, pues obviamente es absurdo amenazar a los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos.
ponerle condiciones como si hablase de igual a igual. En verdad, esa es la característica fundamental de Maduro, y es que quiere ponerse a la altura ante su pueblo, quiere ponerse a la altura del presidente de los Estados Unidos. Y eso, pues, mucha gente se lo creerá o alguna gente se lo creerá, pero la oposición, por ejemplo, que es mayoritaria en Venezuela, no se lo cree. Entonces, está hablando solo para su pequeño círculo, para sus seguidores, para sus incondicionales, produciendo la sensación, digamos, artificial de que es la voz de la mayoría y que el jefe de Estado está respondiendo con decisión y determinación. Enrique, entonces nos queda claro que además de Nicolás Maduro, tener, o bueno, hacer énfasis en algunos temas específicos a través de el tono de voz, los gestos que tiene, porque mira lo que dijiste, marcó el final con una amenaza en Mm. lenguaje no verbal, siendo tajante, siendo incluso usando las manos como un arma, ¿no? Que era lo que Sí. veíamos con la Mara Salvatrucha, que muchos utilizan el mentón arriba o la mirada como un arma para parecer amenazante, para parecer retador. Entonces, esos gestos son los que vemos en él. Sin embargo, tenemos a Claudia Sheinbaum, que es un poco más pasiva en su discurso. Sin embargo, muchas veces es agresivo-pasivo, ¿no? Ella maneja esa pasivo-agresividad que, a pesar de verse calmada, es amenazante. Vamos a ver esa transición, ¿no? De dos Sí. personas que uno es amenazante directamente y el otro lo hace por inferencia. De manera unilateral, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido incrementar aranceles de los productos que se importan desde México hacia los Estados Unidos. Esta medida evidentemente afectará a las empresas que están en nuestro país, afectará al pueblo de México, pero afectará también mucho al pueblo de los Estados Unidos, incrementando los precios de muchos de los productos que se fabrican en México. Cuando ella hace ese movimiento de la cabeza haciendo un no, digamos negándolo, que Sí. es lo que culturalmente pensamos que es un no, y que ella dice va a afectar a los Estados Unidos y hace el no, ¿está diciendo que va a afectarlos o es que, o bueno, su cuerpo está traicionándola diciendo no la va a afectar? No, ella maneja un discurso, incluso un discurso no verbal, en el que esa seriedad quiere, digamos, tajantemente establecer un paradigma de desafío. También es una forma distinta, pero desafía al interlocutor, pero en realidad está tratando de convencer al público de que ella está tranquila y de que es una relación de igual a igual. Entonces lamenta una situación inicial, pero responde con sus gestos como desde una posición de fuerza. Es decir, el negar en realidad quiere decir, ustedes también sufren, yo me he dado cuenta de que ustedes también sufren, de que eso es, también condena al pueblo de los Estados Unidos. Es decir, no estoy de acuerdo con la medida, pero como ella no puede decir de manera tan abierta que no está de acuerdo, lo hace a través del énfasis, digamos, de la cara. Los gestos de la cara son rígidos. Ella es tajante, es una persona que está acostumbrada, como diríamos en Colombia, a pegarle vaciadas a todo el mundo, eh, a, digamos, sacarle en cara cosas a las personas, y esto lo hace desde la tribuna presidencial como un desafío que responde con altivez. Digamos, esa actitud, todo el, toda la parafernalia no verbal de Claudia Sheinbaum no disimula la altivez, un sentimiento de enfrentamiento y de, digámoslo así, desafío constante, como igualando su condición a la de Donald Trump, que también es desafiante. Entonces, esa perspectiva, incluso el gesto de la boca, boca en sí misma, produce esta sensación de
reconvención, digamos. Yo estoy tranquila y estoy hablando de manera sosegada, pero en realidad estoy muy molesta, casi cercana a la furia, una furia contenida, pasivo-agresiva, como bien lo decía Joseph. Esa es más o menos la estrategia con la que ella maneja la figura pública del presidente de México y además hablándole directamente al presidente de los Estados Unidos. Incrementando los precios de muchos de los productos que se fabrican en México. Esta medida es unilateral. Hemos estado platicando con el gobierno de los Estados Unidos. Durante este mes de pausa de estos aranceles, han estado trabajando el secretario de Relaciones Exteriores con el secretario del Departamento de Estado. Hubo una reunión en Washington en donde asistieron el secretario de la Defensa, de Marina, de Seguridad, fue el Procurador General de la República, con el secretario de Relaciones Exteriores, con sus homólogos del gobierno de los Estados Unidos, y se había llegado a una serie de acuerdos. Por eso no entendemos y además no creemos que sean necesarios estos aranceles. Nosotros vamos a buscar siempre el diálogo, pero de todas maneras, nosotros también somos un pueblo firme, orgulloso, somos una nación libre, independiente y soberana. Este domingo 9 de marzo a las 12 del día estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el mejor lugar para poder tomar juntos decisiones e informarles de cuáles son las acciones que hemos decidido emprender. Siempre llamaremos al diálogo. Orgullosamente somos un país libre y soberano. Y siempre el pueblo de México, juntas y juntos, salimos adelante. Aquí hay algo que tiene Claudia Sheinbaum y es que habla con tristeza. Es un tono de, incluso se parece a EPA Colombia. Cuando en algún momento el análisis de hacías de EPA Colombia, su tono de voz, la forma lenta en la que hablaba de súplica, de clemencia, porque lo que está diciendo es injusto, nosotros somos firmes, orgullosos, pero es injusto. Entonces hace énfasis en eso, a pesar de no estar levantando la voz o no estar haciendo movimientos tajantes como los hace Nicolás Maduro. Aquí ese tono que ella utiliza y la mirada que ella tiene, a pesar de que está mirando una cámara fijamente, ¿qué nos pueden llegar a decir, Enrique? Pues efectivamente hay un tono, una marca que quiere mostrar serenidad, quiere, digamos, convencer al público de que ella está muy tranquila y de que esto es una medida más y que además la negociación saldrá bien. Ella está hablando obviamente de modo moderado, no quiere mostrarse tan impulsiva como el propio Trump, es decir, quiere contrastar con el modelo al que está acostumbrado el presidente de los Estados Unidos. Eso además ideológicamente es leído como del lado de la derecha están los locos y los desmesurados, y del lado de la izquierda está la gente serena, sobria, dueña de sí misma, incluso apelando a esa dignidad, a esa libertad, a esa condición que menciona en su discurso, pero que además no verbalmente se ve amparada en una serenidad contenida, digamos, una sobriedad contenida. Seguramente si le quitaran la cámara ya más libre, quizá hasta lanzaría imprecaciones e insultos contra Estados Unidos o contra Donald Trump. Pero por ahora está manejando ese lenguaje de la serenidad y la sobriedad que la hace aparecer, como bien dices, un poco triste, un poco melancólica, un poco, digamos, regañada, recibiendo un golpe. Y una respuesta muy característica es convocar al público a una manifestación. Curiosamente, no basta lo que ella le diga a la sociedad, no basta lo que le diga directamente a Donald Trump. Hay que llamar al pueblo para que alguien aclame
esta vocación de dignidad y para que se den cuenta de la injusticia que estaría cometiendo el presidente de los Estados Unidos contra México. Claro, y ella entonces hace un llamado a la acción, ¿no? Lo que está haciendo, que es parecido a lo que hace Nicolás Maduro, es que hace un llamado a que la gente se haga partícipe de lo que está pasando. Nicolás Maduro lo hace con una intención de hacer partícipe a la gente de un tema de idolatría prácticamente. Sin embargo, lo que ella hace es que hace un llamado a que la gente participe del ejercicio, digamos, diplomático, haciendo un llamado a que ellos estén también como si no fueran invitados de piedra, ¿cierto? Como que no fueran solamente espectadores. Hay un gesto que me parece curioso, Enrique, y es el arrugar los ojos para hacer énfasis, como que se concentra, hacer así. ¿Ese gesto qué significa? Que lo hace muy seguido, realmente, de hacer énfasis así, con la mirada, con la cabeza, incluso mueve la cabeza y arruga un poco los ojos a la Es hora de que hay hablar. una marcha inconsciente del pensamiento por el cual las palabras más duras que uno tiene que soltar en un determinado discurso lo obligan a hacer gestos o movimientos que refuerzan o revelan el carácter de esas palabras tan duras, digamos, de esas palabras que esconden casi siempre la posibilidad de insultar, la posibilidad de reaccionar de un modo desmesurado. Ella se controla a sí misma para no sonar desmesurada, pero los ojos se mueven hacia abajo y cierra los ojos frente a las palabras en las que quiera hacer mayor énfasis. Por ejemplo, la palabra diálogo, la palabra de un pueblo firme y orgulloso, la nación libre, ese tipo de cosas, digamos, la hacen pensar que ella quisiera decir algo más fuerte, pero se está conteniendo, está siendo sobria y moderada. Muestra incluso cómo se contiene dejando sus manos prácticamente comprimidas, atrapadas, esposadas, para Sí, no hacer ningún gesto muy morboso o muy que sea extravagante en el momento para que no ataque a su discurso, ¿no? sí, exacto. Ella evita los gestos desafiantes que veíamos tan recurrentemente en Nicolás Maduro. Solo estas manos que van cayendo una sobre otra, como diciendo, yo estoy hablando tranquilamente, seguiré hablando tranquilamente, y lo que pueda decir fuerte y todo eso, que lo diga el metadiscurso, el metarrelato, que es ya la posibilidad de la acción, pero quiere sonar y suena pues como una presidente sobria, como una persona sensata, dueña de sí misma, cuyo templado ánimo sigue al comando de todas las situaciones difíciles por las cuales estará atravesando su país, etc. Enrique, cuando nosotros vemos a Nicolás Maduro siendo el líder de la idolatría, que se me quedó la palabra, que busca hacer partícipes a las personas, que busca ser también amenazante, un líder un poco más tiránico. Y vemos a Claudia Sheinbaum que desde el mismo punto ideológico, podemos decirlo, busca ser más serena, mostrar más calma. ¿Por qué se da y cuál es tu conclusión de este análisis con estos dos personajes que tenemos en Más allá de las voces? Pues muy buena pregunta. Justamente refleja la diferencia entre el carácter de un pueblo que en buena medida está azotado y casi derrotado y puesto contra la pared, como es el pueblo venezolano, y que da signos de vida de un modo ampuloso y exagerado, frente a un país que se siente mucho más dueño de sí mismo, rico, y que además maneja un modelo democrático. Cualquiera que sea nuestra impresión, obviamente Claudia Sheinbaum no es como Nicolás Maduro, y la impresión que produce en el público es la de una persona sobria y dueña de sí misma, serena, que responde a los desafíos del país con un lenguaje diplomático, presidencial, sobrio, en fin, una imagen completamente distinta del Estado, porque esa es la imagen que proyecta México a través del tiempo
y porque esa es su tradición. Digamos que cada país ha entrado en una determinada tradición y la tradición de Venezuela es la de Chávez, que era una versión de Fidel Castro. Y por eso Maduro lo que hace es imitarlo y por eso también lo hace Diosdado Cabello y otros personajes del régimen lo hacen amenazando a la gente, desafiando, gritando, inclusive saliéndose de casillas. En cambio, en México se cuidan mucho las formas. La presidenta no nos daría un espectáculo de esa naturaleza porque no está dentro del libreto, ni es necesario, ni es la tradición mexicana. Entonces, con la respuesta que ella ha dado, que esconde dureza y que esconde malestar y molestia, de todos modos, con esa se considera suficiente. Claro, además de que hay un punto que es un buen punto de análisis que es comparable, podemos hacer un símil entre ellos dos, y es que Nicolás Maduro vuelve partícipe a las personas en sus discursos y Claudia Sheinbaum hace lo mismo a la hora de hacer un llamado a la acción donde la gente se movilice para hacer un diálogo o tener un diálogo para cancelar los aranceles. Entonces, son Seguramente parecidos, pero para distintos. protestar, bien, porque convoca a la gente en el Zócalo de Ciudad de México y mucha gente que la apoya a ella irá a protestar contra Trump. Es decir, está llamando a una manifestación que tendrá al público muy agitado, pero ella querrá mantener seguramente también en ese discurso ese tono nacionalista, digamos, de estadista, que hasta ahora la ha caracterizado y que caracteriza de manera sistemática a la presidencia de México, porque una persona asume un rol y al asumir el rol asume también una tradición, una serie de gestos que en el pasado han tenido sentido y significación. En ese orden de cosas, pues México es muy distinto a Venezuela y juega en un terreno mucho más favorable que aquel casi de paria en el que se ve proceder al gobierno venezolano. Esa es una muy buena conclusión, porque además de heredar los antecedentes políticos que pueda tener una persona en la presidencia, está heredando las tradiciones no verbales Sí, de sus antecesores. Entonces, Maduro hereda a Chávez. claro. Claudia Sheinbaum, esperemos que no herede lo que tenía el anterior presidente, que a veces parecía que estaba dormido en las alocuciones presidenciales, pero es muy calmada o bueno, trata de mostrar esa pasividad, estoy controlándome, es una mujer que muestra control en ella, además que hay que decirlo, estamos comparando un régimen con un gobierno, Sí, entonces tal vez uno impone cosas, el otro con democracia o un poco más el debido decir del pueblo, eligió a un sí. gobierno. Entonces, decimos que hay antecedentes, hay herederos, ellos se vuelven los herederos de personas que tuvieron o estuvieron en el poder antes. Quería agregar además que no es lo mismo hablar al público en un espacio exterior con camiseta, con camisa guayabera, que hablar desde el despacho presidencial en un escritorio, sentada, tranquila, sin ruidos exteriores. Obviamente el discurso sale distinto y las reacciones no verbales también son distintas, porque Claudia Sheinbaum se la ve solamente con la cámara, mientras que, como les digo, Nicolás Maduro está haciendo toda una representación histriónica y el público también contribuye a ello, formando todos, digamos, la misma comparsa. Entonces, hay una gran diferencia entre hablar desde una perspectiva sobria, cerrada, tranquila, digamos, profesional, y otra es esta rutina aprendida de entusiasmo y de aprobación y de arenga que caracteriza la plaza pública. Enrique, con esta conclusión y haciendo un llamado a que las personas vean el siguiente capítulo de Más allá de las voces, que va a ser sobre Trump,
y Zelensky, en esa discusión bochornosa que tuvieron, te quiero agradecer por tu tiempo, por este espacio y por el conocimiento en el que estamos analizando más allá de las voces. Muchas gracias. Amigos, recuerden que el tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace y estamos a tiempo de defender la libertad. Muchas gracias.